¿Cómo es tu evaluación de la situación política y económica en Venezuela? Mire, el desastre es tan grande que logró unir un pueblo. Y el pueblo está totalmente unido alrededor de la transformación otra vez de Venezuela en lo que, ojalá algo, estoy seguro, algo mucho mejor que lo que había antes. No hablamos de Chávez ni Maduro, sino lo que había antes. Uno. Dos, María Corina logró armar una cosa alrededor de el desastre económico y social. Lo volvió una lucha espiritual. Es una, entre el bien y el mal, y los venezolanos le copiaron totalmente. Y lo volvió un tema de reunificación de familia, que se destruyeron, no sé cuántas millones de familias se destruyeron en Venezuela por la migración. No es migración, por la expulsión, porque los expulsaron o por hambre, o los expulsaron por muchas, o por represión, pero los expulsaron y quieren reunificarse. Entonces yo creo que esto no tiene reversa. Venezuela ya es distinta, independiente del resultado del domingo, que yo tengo clarísimo que va a ser un triunfo avasallador de 30, 40 puntos, donde Maduro no va a poder cambiar el resultado. ¿Qué hace? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles escenarios ves tú? O sea, ¿qué crees tú que puede pasar el domingo? Mire, yo creo que a las 8 de la noche o a las 7 de la noche va a llegar la presidenta del CNE a decirle: maestro, estamos abajo por 35 puntos. Toda la información y todos los centros que se han creado de seguimiento en todas partes del mundo van a tener la misma información, y Maduro va a llamar a Padrino, es decir, podemos reprimir si sale la gente a la calle, y Padrino le va a decir no. Porque Padrino tiene clarísimo que, que los militares están viviendo la misma condición del resto de venezolanos, que no van a salir a reprimir, y entonces le va a tocar entregar. Y ahí es donde viene una negociación: ¿se queda o se va? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quiénes se quedan o quiénes se van? Es posible que Maduro se vaya y se quede Jorge Rodríguez, y Maduro después pueda volver. Lo que sí va a ser cierto es que en esa negociación, que estoy seguro que la tiene metida en la cabeza ya María Corina y Edmundo, nos va a tocar tragarnos unos sapos de un tamaño. Claro. Pero yo creo que esto es irreversible. ¿Cómo crees tú que está, digamos, comportándose los líderes regionales para ayudar a la crisis venezolana? ¿Crees que están haciendo algo? ¿Crees que no están haciendo algo? No, la verdad, el líder regional que ha sacado la cara es Lula. Yo estoy en desacuerdo con Lula en mucho de lo que dice y lo que hace. Aquí se ha comportado como un demócrata. Impresionante. Cosa que obviamente Samper no hace. Petro tampoco. Petro diciendo: es que estos son un tema democrático. Ahí no es un tema democrático. Ahí no hay democracia. Ahí no dejaron inscribir a la candidata. Ahí han pasado, pero para Petro esto es no un tema democrático. Petro, cero. Inclusive cuando uno ve personas como pues, ese gran genio de la izquierda que es Pepe Mujica, diciendo las cosas que dice, o el mismo Alberto Fernández, que era su socio, diciendo: bueno, aquí toca entender que el país cambió. Uno sí ve un aislamiento muy grande de Maduro. Tiene unos socios que tienen muy poco peso. Samper no pesa nada en ninguna parte del mundo. Zapatero ni siquiera tiene peso en España. Con un socio como ese, Pedro Sánchez no tiene el peso. Pues obviamente está Díaz-Canel. Yo sí veo un escenario donde de pronto 7, 8 de la noche Putin, y de pronto Xi Jinping y obviamente Díaz-Canel y Ortega digan: no, esto sí fue unas elecciones transparentes, para tratar de justificar un fraude. Pero eso no va a cambiar lo que va a pasar adentro de Venezuela. Es que mire, lo interesante de lo que ha pasado es que esto lo hizo Venezuela sola. Sola. La oposición sin ayuda de nadie, sin un peso. Los venezolanos solitos. Y ellos van a resolver esto solitos y van a darle un ejemplo al mundo. ¿Cómo es la crisis de venezolanos aquí en Colombia? O sea, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Qué crees tú que...? Mira, a ver, las encuestas hablan de que si hay un cambio en Venezuela, como el 70% quiere volver. Sí. Entonces es ya un problema totalmente distinto. ¿Pero tú crees que la gente se devuelve, sí? Estoy seguro que se van a devolver. Estoy seguro que el 70% se van a devolver, entre otras porque el boom de Venezuela va a ser brutal. Y el beneficio para Colombia va a ser impresionante. Mire, Colombia con una Venezuela democrática, con petróleo,
y con la necesidad que tiene de reconstrucción, va a ser un país que va a crecer por lo menos 2 puntos más de crecimiento anual, por lo menos. Y eso es empleo acá y mucho empleo allá. Entonces, yo sí siento que una gran parte de los venezolanos van a volver, pero aquí hay mucho venezolano que también hace muchas cosas que se necesitan. Hay mucho venezolano que creo que le sirve a Colombia y pues ya muchos de ellos están trabajando y ya muchos de ellos están establecidos y ellos no se van a ir. Claro. Pero es parecido a lo que pasó con Colombia hace 40 años con Venezuela. En los años 70 y 80. Salieron de Colombia 2 millones, 2 millones y medio de colombianos a Venezuela y Venezuela los recibió y se volvieron importantísimos en Venezuela. Solo volvieron cuando vino este desastre, pero yo sí creo que el 70% por lo menos de ellos se van a volver a Venezuela. ¿Qué crees tú que está pasando en América Latina? O sea, ¿por qué la izquierda ha tenido tanto auge y digamos, o la derecha? ¿Cómo ves eso? La izquierda viene preparándose para estos momentos y viene creando una narrativa y construyendo una narrativa que le ha funcionado. Y que le ha funcionado mucho. Vende, es un discurso. Venezuela, en Brasil, viene después de un desgaste de la derecha y del centro derecha. En Argentina llega después de un desgaste brutal también del centro derecha. En Chile también. En Colombia ni hablar. Pero esa narrativa que ellos han logrado imponer es una narrativa y afortunadamente lo que dicen en la narrativa con lo que hacen cuando gobiernan no cuadra. Porque son pésimos gobernantes. Sí. Los únicos gobernantes de izquierda que han mostrado un manejo razonable de la economía son los uruguayos. Inclusive el mismo Pepe Mujica, un hombre que era súper radical, entra al poder y entiende que no se pueden hacer locuras, que hay que construir sobre lo construido. Tabaré Vázquez lo mismo. Allá hay una mirada distinta de izquierda, pero esta izquierda populista, primero, no es democrática. Segundo, es muy corrupta. Tercero, no mejora la calidad de vida de los ciudadanos en ninguno de los países donde ha estado. Argentina, desastre. En Ecuador, desastre. En Venezuela, ni hablar. Aquí, vamos, perdóname, como se dice, de culo para el estanque. Entonces, esa narrativa se está chocando contra la realidad. ¿Y crees que el péndulo ahorita va para el otro lado? El péndulo va para el otro lado, pero tenemos que aprender y entender. Tenemos que ser mucho más cercanos al ciudadano. Yo creo que los países cambiaron. Los jóvenes son distintos. Más información, quizás, no sé. No, hay mucha más información, pero los jóvenes son distintos. Los jóvenes están criados de manera distinta. Al joven hay que escucharlo. El joven necesita mucho más ayuda. Es una juventud muy frágil. Entonces hay que estar mucho más atento. Esas cosas que la macroeconomía no maneja, hay que mirarlas. Y hay que tener mucha cercanía con el ciudadano, que es algo que la derecha no sabe hacer. Mire, el único hombre de derecha que ha sido cercanísimo en la ciudadanía fue Álvaro Uribe. Todas las semanas durante 8 años, los sábados se reunía, tenía un consejo comunitario donde dejaba entrar a los ciudadanos del pueblo donde iba, de la región donde iba, y les hablaba, y les contestaba, y los oía, y cuando decían algo, y cuando había que resolver algo, pues lo resolvía. Sí, Uribe fue alcalde, gobernador y presidente al mismo tiempo. Entonces a veces resolvía el problema del pueblo, que era el hueco, ¿no? Y decía, hombre, hay que resolverlo. Pero lo más importante de eso es que se generó la confianza de la ciudadanía con el gobierno. Mire, yo me acuerdo, yo no podía asistir por temas de seguridad a los consejos, pero los veía. Y era ¿Por qué? ¿No podían estar los dos en el mismo lado? Nunca estuvimos. ¿En el mismo tiempo? Nunca estuvimos. Claro. Los únicos sitios donde estuvimos fue... Por cadena de mando, etc. Claro, nunca volamos juntos, siempre estuvimos separados. Solo los veíamos en el Palacio de Nariño. Wow, y creo que en Cartagena nos vimos una vez. O varias veces, pero en... ¿Sigue siendo así? O sea, no. La política acá... yo no sé, pero eso era lo razonable para hacer en ese momento cuando teníamos nosotros el fusil puesto acá. Claro. Pero lo más interesante fue que uno escuchaba al principio del gobierno de Uribe la conversación y era súper agresiva. Del ciudadano hacia el presidente y hacia el gobierno. Y usted cuando ve que empiezan a cambiar las cosas, el discurso cambia. Entonces no es solo la carreta, no es solo el bobazo del Petro diciendo las estupideces que dice. No, es resolviéndole los pequeños o medianos problemas que uno puede resolver. Y eso es lo que la derecha no ha entendido.
Sí, sabemos manejar muy bien la macroeconomía, no sé qué, crecen, pero a veces hay que ser un poquito más paternalista para que esa narrativa de la izquierda, que es tan nociva, que es, estos son los HPs, estos lo explotan, estos, o sea, que necesitan generar ese odio. Tenemos que meterle al mercadeo. Claro, el contrapeso. Hay que meterle al mercadeo. Es cercanía. Última pregunta, ¿cómo ves las elecciones en Estados Unidos? Se le complicó a Trump. ¿Sí crees? Mire, Trump la tenía facilita con Biden. Escogió a J.D. Vance, que me parece que fue un error, por una razón, porque es más de lo mismo. Me ha dicho, Trump escoge a Nikki Haley, que fue tan duro con ella, y dice, en este partido cabemos todos. Además de South Carolina, que tiene un montón de votos electorales, estaría mucho mejor. Y mujer, esta mujer va a escoger al de Pensilvania, y el que gana Pensilvania gana usted no gana, sí, no gana la presidencia, sino gana Pensilvania. Y va a escoger de vicepresidente al gobernador de Pensilvania, que es muy popular. 1. 2, es mujer. 3, cambió el discurso, ahora el viejo es Trump. Y 4, está recuperando, digamos, el voto negro, que lo estaba perdiendo, el voto joven, que lo había perdido, pero ella es muy incompetente y eso va a empezar a salir. Entonces yo creo que es una campaña que va a ser mucho más apretada, y de la tranquilidad que tenían con Biden como candidato, ya ahora tienen que tener una campaña mucho más agresiva, y no creo que Vance vaya a ser el vicepresidente. Yo creo que van a salir de él. ¿Sí? ¿Crees que cambien? Okay. Yo creo que lo van a cambiar. Bueno, te agradezco enormemente haberme recibido. De verdad que es un placerazo. ¿Algún mensaje de Venezuela para los venezolanos? Mire, ustedes son unos perdónenme que se los diga así, me han hecho llorar. Lo que he visto en ustedes, hermanos venezolanos, es una berraquera, son unos cojones, es un amor a la patria, es un amor a la libertad, que le están dando ejemplo al mundo. Gracias por lo que están haciendo.